Hola muchachos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé a qué hora me pueden estar viendo, buenas madrugadas, probablemente. Les voy a dejar este pequeño videito para que podamos darle continuidad a los temas que estábamos viendo durante esta semana y se pueda completar una hora más de la misma en que yo ya no pude estar de manera sincrónica con ustedes. Vamos a seguir hablando de la filiación. Recuerden que en clase pasada hablamos un poquito del parentesco, de cómo se cuentan las líneas de parentesco, los grados, la forma de saber si es en línea recta, en línea colateral, un pequeño ejercicio que les puse en la pantalla y que necesitamos ir repitiendo con frecuencia para que ustedes puedan dominar el tema y no tengan absolutamente dudas cuando ya acabe nuestro semestre y sobre todo porque, como les venía platicando, vamos a hablar de procesos familiares, que a mí me parece muy importante de que tengan en cuenta y ustedes puedan tener algo novedoso en lo que hace esta materia. Entonces, hablábamos de hablar de líneas de parentesco, tiene que ver justamente con la filiación. Y la filiación es considerada por muchos autores como el vínculo jurídico que existe entre dos o más personas en la que una desciende de la otra, justo como lo habíamos platicado. Y que esto puede darse a raíz de hechos biológicos o bien como consecuencia de actos jurídicos, ¿no? Obviamente, el vínculo biológico por excelencia es la procreación y el nacimiento, lo que se da a través de la unión del espermatozoide con los óvulos, la concepción y nace el nuevo ser humano, o bien a través de actos jurídicos. Hablábamos del parentesco civil y del parentesco por afinidad. Entonces, el civil va a provenir del acto jurídico de la adopción y el parentesco por afinidad va a venir del acto jurídico del matrimonio, ¿de acuerdo? Actualmente, en materia filiatoria, no hay una división estricta o discriminativa, como pudo haber sucedido hace muchos años, cuando platicábamos de los hijos que eran nacidos de matrimonio a las que se les atribuía una denominación en cierto modo excluyente, ¿verdad? Al día de hoy. Ahora todas las personas, independientemente del origen de su filiación, van a ser tratados iguales. Sin embargo, quiero aclararles, el Código Civil sigue manejando el reconocimiento de la filiación por diferentes actos y tiene distintas denominaciones incluso en el Código Civil. Entonces, vamos a encontrar que hace referencia nuestra ley, en términos generales, a la filiación legítima, que es la que va a derivar de padre y madre, de cuando se da esta cuestión biológica de la unión sexual entre un hombre y una mujer, ¿verdad? Y se da la concepción y nace el producto de la procreación. Entonces, esta filiación legítima además tiene esta característica de la última palabra de ser legítima porque es la que se establece dentro de los hijos nacidos dentro del matrimonio. Una vez que se contrae el matrimonio y nacen los hijos, se les llamaba y los siguen manejando algunos textos del Código Civil como la filiación legítima, lo que eran nacidos durante el matrimonio o incluso hay un apartado en la que habla de los hijos que nacen posterior a la muerte de una persona, pero que ya estuvo unida al matrimonio. Aquí se dan pruebas anticipadas denominadas presunciones legales que nos dicen que los hijos nacidos a cierto tiempo después del fallecimiento de alguien, pero dentro del matrimonio, se van a considerar nacidos del matrimonio. Esta sería la llamada filiación legítima. También vamos a encontrar nosotros, aunque no lo dice exactamente de este modo el Código Civil, sí hay muchos remanentes de la denominada filiación natural. Esta se establecía entre padres e hijos que nacían fuera del matrimonio. De hecho, hay un artículo, el 335. El 335 nos va a hablar de la filiación de los hijos nacidos de matrimonio y en el 355, perdón, de la filiación de los hijos nacidos fuera de matrimonio. Entonces aquí estaríamos hablando del caso de la filiación legítima y de la filiación natural, que como yo les he explicado, exactamente no lo maneja así el Código Civil, pero se entiende cuando se empieza diciendo, por ejemplo, en el artículo 320, que se presumen hijos de los cónyuges, los nacidos dentro de 180 días contados desde la celebración del matrimonio, y los hijos nacidos dentro de los 300 días siguientes a la disolución del matrimonio, ya sea que provenga del divorcio o de la nulidad del matrimonio, o a la muerte del marido. Y en cambio, la filiación natural, que sería la que nosotros tendríamos en cuenta entre padres e hijos cuando no hay matrimonio, la aplicaríamos
el artículo 335. En este caso, nos señala el Código Civil en cuanto a las madres, simplemente por el hecho de nacimiento, y hay una presunción legal que los tiene como hijos de la madre, ¿no? Y que en el caso de los padres va a requerirse una prueba mayor que va a ser el reconocimiento. En el caso de la filiación legítima por provenir del matrimonio, sencillamente el acudir con esta acta de matrimonio a decir es el hijo porque estamos casados, entonces se va a producir el registro de nacimiento y se va a colocar el nombre de los ascendientes, papá o mamá. En el caso de la filiación natural, solo con la mamá, solo por el hecho de nacimiento. ¿Cómo? Llevando su certificado de alumbramiento, que da el sector salud. Pero en el caso de los padres sí se hace necesario hacer otro tipo de procedimiento. Puede ser que vayan a un juicio reclamando la investigación de paternidad, o bien que se haga, y antes de, en este juicio de investigación de paternidad, que se dicte una sentencia ejecutoria que lo tenga por presunto padre de alguien. Entonces, esta es una manera de hacer el reconocimiento por sentencia judicial, pero también la vamos a encontrar por confesión judicial, por testamento que se haga, y de igual modo, por escritura pública, nos señala el artículo 364 del Código Civil. Entonces, en tanto la filiación natural tuvo mucha importancia en muchos años atrás, lo que se sucedían eran actos de discriminación porque se establecía un grado menor de derechos y obligaciones entre padres e hijos, y esto ocasionaba una práctica reiterada para excluir de la vida de una persona a sus descendientes. Incluso el Código Civil todavía maneja un apartado que se llama de la posesión de estado de hijo, que era cuando no había este reconocimiento de paternidad, pero el hijo se ostentaba como tal ante la sociedad. Entonces, aquí nos señala el Código Civil justamente la posesión de estado de hijo a partir prácticamente del artículo 379 en adelante del Código Civil. Bueno, y también había reconocida por los tratadistas otro tipo de filiación, la llamada legitimada, que es justamente la que se da cuando los hijos nacen antes de contraer matrimonio, pero una vez que los padres se casan, entonces se consideran hijos nacidos durante la vigencia del matrimonio. Ajá, ¿de acuerdo? Entonces, este efecto era lograr que se quitara esta situación discriminativa de las que yo les vengo hablando en torno a los hijos que no nacían dentro del vínculo nupcial. La importancia de la filiación radica en que vamos a ir precisando cuáles son los deberes y derechos de los ascendientes en relación con los hijos y cómo vamos a llevarlos a la práctica, ¿no? Pero además, hablar del tema de filiación tiene que ver necesariamente con un tema de identidad. Todos los seres humanos necesitamos saber de dónde provenimos, justamente para conocer nuestro nombre, nuestros ascendientes, nuestros vínculos de familia. Recuerden, cuando hablamos del sistema de familia, ¿cuál es nuestro sistema de familia? Eso es importante. Hoy día se exige un poco más conocer esta cuestión de la identidad porque sabemos que hay bastantes variantes genéticas que hacen a una persona propensa a enfermedades. Entonces, conocer de dónde provenimos puede ayudar a encontrar también la solución a algunos malestares que nos puedan aquejar. Entonces, les voy a compartir una presentación respecto de la importancia que tiene el derecho a la identidad de todas las personas del mundo, no solamente de las personas menores de edad. Entonces, veamos. La identidad implica el saber quiénes somos, por qué somos, de dónde venimos, por qué nuestro carácter es de una u otra forma, nuestra apariencia física, probablemente nuestros gustos y con toda seguridad nuestras enfermedades. ¿De acuerdo? Esto es bien importante. Esto tiene que ver con el derecho a la identidad. En cuestiones jurídicas, hay una opinión consultiva, la número 17, diagonal 2002 de la Comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde el juez Cáncado Trindade ya va señalando cómo concibe él que la identidad es una cuestión jurídica de suma trascendencia en la vida del ser humano, que no podemos disasociar lo que es con la dignidad que se busca satisfacerle
como persona, ¿no? Esto implica que cuando nosotros estemos hablando del derecho a la identidad, no vayamos a circunscribirnos únicamente a conocer la realidad biológica, que es muy importante. La verdad biológica de un niño es sumamente importante para los efectos que ya les platiqué anteriormente, pero que también implica que una persona conozca cuál es su patrimonio ideológico y cultural, su sentido de la pertenencia, de dónde somos, nuestra cultura, nuestro origen, pertenecemos a un pueblo tribal o un pueblo originario o no, a la que se suma el pensamiento, las opiniones, las creencias, las actitudes y los comportamientos sobre el mundo, ¿no? Todo esto implica nuestro derecho a la identidad y por eso cuando una persona carece del conocimiento de dónde viene y por qué existe y por qué es, entonces es como si anduviera como un holograma por el mundo, ¿no? Medio borrado. Y lo que necesitamos darle es la certeza de quién es y por qué es. Justamente se ha reconocido que todo niño tiene derecho de crear y desarrollar un propio proyecto de vida desde la adquisición del conocimiento de lo que es, porque es una forma de emancipación humana, saber quién soy, a dónde voy, cómo me puedo comportar y qué enfermedades puedo tener. Y es imprescindible para la salvaguarda de los derechos inherentes a todo ser humano. Esto mismo lo vamos a encontrar en esa opinión consultiva 17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por lo tanto, tenemos que llegar a esta determinación de que la identidad es consustancial a los atributos y a la dignidad humana. La identidad está sumamente relacionada con la filiación porque sabemos a dónde pertenecemos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a nosotros identificar como un concepto de identidad? Va a ser el conjunto de atributos y características que permiten la individualización de la persona en la sociedad y en tal sentido va a comprender varios otros derechos según el sujeto de derechos de que se trate y las circunstancias del caso en particular en que esta persona esté viviendo. Esa misma opinión consultiva 17 va puntualizando una y otra vez que la protección de los niños en instrumentos internacionales tiene como objetivo último el desarrollo armonioso de su personalidad y del disfrute de los derechos que le han sido reconocidos por las normas jurídicas internas, pero también por los tratados internacionales. Especialmente vamos a tener en cuenta lo que señala el artículo 7 de la Convención sobre los Derechos del Niño, en el que nos dice, el niño va a ser inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y en la medida de lo posible a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos. Nuestro artículo 58 del Código Civil para el Estado de Chiapas habla de las actas de nacimiento. Hace algunos años, hace 2 sexenios para ser precisos, antes de hace 2 sexenios, sin contar el que transcurre en el gobierno del estado, eh, cuando habían niños migrantes y nacían en territorio chiapaneco mexicano, era muy difícil que se les pudiera otorgar un certificado de nacimiento. Pero en esa época explotó en la República Mexicana todo este conocimiento de los derechos humanos porque hubo una reforma importantísima en junio del 2011 eh, que se adecua en el artículo primero de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, que enlazado con el 133 de la misma, nos va diciendo que esa Constitución, como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, son máxima norma de la nación. Y por lo tanto, a partir de esta reforma, pues se reconoce que tenemos que adecuar muchas cuestiones jurídicas de nuestras normas internas a lo que indican los tratados internacionales. Y en este aspecto, el artículo 7 de la Convención de los Derechos del Niño que ustedes ven en pantalla. Por lo tanto, se hace una reforma, incluso fue mucho antes del 2011 porque ya habían trabajos preparatorios. Se hace una reforma en el estado de Chiapas en el año 2009 y se ordena que se tienen que levantar estas actas de nacimiento incluso para niños migrantes, estén sus padres legalizados o no al interior del país. Y con esto, el estado de Chiapas estaba cumpliendo con esta primera disposición del artículo 7 de la Convención de los Derechos del Niño respecto de la inscripción del nacimiento de las personas. Como yo les platicaba, el artículo 58 habla del acta de nacimiento, cuáles van a ser los requisitos que contiene un acta de nacimiento, pero en el artículo 56
se hace esta precisión acerca de la inscripción de los niños y la adquisición de su primera identidad mediante el registro civil, en la que se permite que cualquier persona que acude al registro civil va a obtener el acta de nacimiento para el registrado que se encuentre presentando y que en ninguna circunstancia el hecho de ser las personas adultas extranjeras y tener una condición no legalizada migratoria dentro del país, esto sea un impedimento para que ellos puedan acceder al registro de nacimiento. O sea, tienen que expedirse estos atestados independientemente de cuál sea la nacionalidad de los padres y su condición legal en los Estados Unidos mexicanos. Entonces, esto fue muy importante porque dio la pauta a que muchos niños que se encontraban en situación migratoria irregular en nuestro estado de Chiapas obtuvieran ya este documento que, como les voy indicando, es el documento de vital importancia porque va precisando cuál es la identidad de este ser humano. Tenemos también al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el que establece que todo niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y deberá tener un nombre, además de su nacionalidad. Cuestiones súper importantes, el nombre y la nacionalidad. Antes de que se me olvide, importante es comentarles que si se tratara de niños abandonados o de niños expósitos que no tienen ningún pariente conocido posible y que son recibidos por instituciones del Estado para asegurar su vida y su supervivencia, estos niños de todos modos, al ser inscritos en el registro civil, van a tener un nombre y un apellido, ¿de acuerdo? Aunque después se hagan las investigaciones para saber quiénes son sus progenitores, ¿verdad? Ellos sí tienen que tener un nombre y un apellido. En este caso en particular de los niños expósitos, pues no van a haber efectos filiatorios, pero sí se va a estar cumpliendo tanto con el artículo 7 de la Convención de Derechos del Niño como en el artículo 24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Este derecho a la identidad, que está totalmente relacionado con la nacionalidad de una persona, de igual modo se encuentra consagrado en el artículo 20 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el 15 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. No olviden ustedes que la Declaración Universal, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y la Convención sobre los Derechos del Niño son tratados de gran importancia que pertenecen al Sistema Universal de Derechos Humanos proveniente de la Organización de las Naciones Unidas y que en el caso de la Convención Americana de Derechos Humanos pertenece al Sistema Regional de América que se encuentra consagrado y que se encuentra organizado, valga la redundancia, en la Organización de Estados Americanos, a la que nuestro país pertenece. Y además puntualizarles, como lo pueden ver en su pantalla, que esa misma Convención Americana reconoce el derecho a la personalidad jurídica en el artículo 3, así como el derecho al nombre en el artículo 18. Entonces, ¿qué implica para una persona acudir al registro civil y que le otorguen su acta de nacimiento? Hacerlos visibles. Mientras un niño, niña, que ya viva, ¿verdad? Que haya pasado estas 24 horas que dice el Código Civil para hacerlo un sujeto viable, no tengo un acta de registro civil, aunque ese niño, niña, materialmente exista y coma y requiera de ropa, de leche y de todos los cuidados de sus padres, para el sistema jurídico es invisible. Si lo queremos llevar a un hospital, ¿de qué modo lo van a atender si no tiene un acta de nacimiento? Justamente las actas de nacimiento lo que van a hacer es visibilizar la existencia de las personas e integrarlas a la sociedad y al reconocimiento de sus derechos y de sus obligaciones. Esta situación de la identidad es muy importante porque nos va a llevar de la mano a tratar de obtener para cada sujeto condiciones de igualdad y de dignidad en su vida. Y además implica poder asignar a sus ascendientes las obligaciones de paternidad y maternidad responsables. ¿De acuerdo? Entonces, tomen nota de esto y desde luego que una vez que una persona se ha inscrito en el registro civil, inmediatamente va a adquirir personalidad jurídica. Y esta personalidad jurídica lo va a llevar también a adquirir el nombre, que ya saben ustedes va a ser el nombre propio y el nombre patronímico, y que el nombre patronímico además va a definir, en caso de no ser niño expósito, cuál es su pertenencia a una familia, a un sistema
familiar, a un sistema, a un microsistema, macrosistema, exosistema y cronosistema familiar, de lo que veníamos hablando, le va a asignar la nacionalidad, ¿de acuerdo? A qué país pertenece, cuáles van a ser las normas jurídicas de esa nación que lo va a proteger, lo va a identificar entre otras personas de otras nacionalidades del mundo, le va a dar derecho a su cultura, a la cultura que tiene México, a la cultura que nos pertenece a los mexicanos en sus diversas formas, porque recuerden que nuestro país es tan extenso que es pluricultural. A un idioma, ¿de acuerdo? Incluso en México mismo, y debido a la multiculturalidad que converge con nosotros, no todos los niños van a hablar español, ¿verdad? Van a haber pequeños que en sus comunidad en su comunidad social hablen un idioma diverso del español. Puede ser un idioma indígena, que en el caso de Chiapas sabemos, vamos a encontrar el tzotzil, el celtal, chol, tojolabal, el mame, ¿de acuerdo? Cachiquel, y todos estos, además, sin ser oriundos del estado de Chiapas, también vamos a encontrar lenguas indígenas provenientes de las personas que han sido desplazadas de otros lugares de Centroamérica y que en el caso de Tapachula vamos a encontrarlos asentados primordialmente en las faldas del volcán Tacaná. Le va a dar pertenencia al idioma, ¿no? O en el caso de los niños menonitas que viven en Chihuahua, pues ellos van a hablar los idiomas de origen de su sociedad o de su comunidad. Les va a dar el derecho de poder ejercer una religión, la que ellos quieran, ¿verdad? Puede ser monoteísta, puede ser ateísta, o puede ser de multiculturalidad de dioses o diosas según lo que quieran creer, y la pertenencia a un domicilio. Y cuando tenemos un domicilio, nosotros ya lo vimos en los atributos de la persona cuando hablábamos de acto jurídico, cuán importante es tener un domicilio para el cumplimiento de las obligaciones, pero también para el ejercicio de los derechos. Entonces, todos estos elementos que les he estado platicando en este ratito provienen justamente de la identidad jurídica a la que cualquier persona debería tener acceso mediante el registro de su nacimiento. Y de igual modo, tener un acta de nacimiento implica que podamos casarnos, tener acceso en lo posterior al registro de matrimonio y si fallecemos a tener un acta de defunción. ¿Cuántas personas han fallecido y muchos no han sido inscritos en el registro de nacimiento? Entonces, esto es complicado, sin embargo, bueno, las oficialidades del registro civil tienen sus propios procedimientos para levantar las actas de defunción, pero sí es importante que nosotros asumamos como de total trascendencia el registrar a las personas en su nacimiento, sea desde que sean bebés o cuando sean adultos, porque inclusive siendo adultos vamos a encontrar en el Código Civil procedimientos para registro extemporáneo de nacimiento y que tienen un valor pleno, con la única dificultad de que estos registros extemporáneos, como sucede lo mismo con los niños expósitos, no van a generar derechos filiatorios, ¿no? Sí le van a dar identidad, pero no va a generar un derecho filiatorio. Porque no vamos a encontrar nosotros las líneas de parentesco de su procedencia en familia. La identidad le va a dar a una persona el derecho de votar y de ser votado. Acuérdense ustedes que ese es un derecho civil y político muy importante, reconocido en la Constitución. Le va a dar acceso al derecho a la salud. Claro que por el hecho de no tener acta de nacimiento no se le va a negar una atención de salud, pero si atendemos a la salud desde aspectos de la seguridad social, entonces va a tener derecho no solo a que le den medicinas y atención médica, sino además a otro tipo de servicios provenientes de la seguridad social. El derecho al trabajo, porque si tenemos un acta que defina nuestra identidad, vamos a acumular horas, vamos a acumular tiempo para en lo futuro tener una indemnización por el tiempo de trabajo que dediquemos. Vamos a tener derecho a la educación. Aunque en este punto, si hubiesen personas que no tienen confeccionada un acta de nacimiento, pues las escuelas no podrían negarse a recibirlo, sino que habría que hacer o los directores dar los avisos correspondientes a las procuradurías de protección de los niños, niñas y adolescentes para que se lleven a cabo estos registros de nacimiento en las modalidades que correspondan. Entonces, la identidad nos va a dar una pertenencia, tanto para saber quién es nuestra madre y padre, cuál es nuestra familia y cuál es nuestra comunidad. Cuando hablamos de la familia, hablamos del sistema familiar y cuando hablamos de la comunidad, recuerden ustedes que estamos hablando del microsistema familiar, ¿de acuerdo?
Todo esto es de vital importancia porque además se van generando las redes de protección hacia los niños, niñas y adolescentes que nos van a ayudar a combatir que puedan ser sometidos a trata de personas o a cualquier otra red de la delincuencia organizada y que puedan padecer violación de sus derechos humanos. Vean, el artículo 16 del Protocolo de San Salvador, que ya les dije, también es el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, pero que es más comúnmente conocido como Protocolo de San Salvador, nos señala que todo niño tiene el derecho de crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres, salvo circunstancias excepcionales, que sean reconocidas judicialmente. Por ejemplo, los casos de violencia familiar, de descuido absoluto, en los cuales hay que sacar a los niños del lugar o de la situación en que están viviendo para darlos en protección o en cuidados alternos temporales. Y también nos señala un aspecto muy importante este protocolo, es el hecho de que los niños de corta edad no deban ser separados de sus madres. Por ahí les dejé una actividad y se las repito en este momento. Van a investigar para la siguiente clase en que nos veamos por qué no es recomendable separar a los niños de corta edad de sus madres, salvo casos excepcionales de violencia familiar. ¿De acuerdo? Bueno, y todo esto, desde luego, que tiene que ver con el derecho de saber tu origen, que es tan importante y que está siendo tan discutido en el mundo, porque hay muchos niños, niñas y adolescentes que no tienen acceso a conocer su identidad. Hay bastantes casos conocidos sobre la alteración de identidad de los niños y sobre el hecho de impedirles conocer cuál es su verdad biológica. Puede suceder en muchas instancias desde que hayan conflictos armados y se roben a los niños para venderlos a familias que no pueden procrear, ¿verdad? Como también en asuntos donde los padres no quieren reconocer que son los ascendientes de una persona e incluso hay asuntos donde las madres se niegan a reconocer que son ascendientes de alguien a pesar de que a ellas les asiste la presunción legal solo por el hecho del nacimiento. Entonces, ¿qué sucede cuando estamos ante estos problemas de alteración de identidad y búsqueda de la identidad? Cuando se logra resolver y decirle a una persona, ya sé quién eres, de dónde provienes y por qué, en ese momento que le revelamos cuál es su origen, nosotros le estamos garantizando las posibilidades jurídicas y fácticas de recuperar su verdadero ser, su verdadero origen y además su vínculo familiar. Me gustaría también que ustedes pudieran investigar quiénes son las abuelas de Mayo y por qué son tan importantes para la Argentina y el continente americano. ¿De acuerdo? Ya van 2 investigaciones que les voy dejando. Vean, esta imagen es impactante. Ustedes están viendo una mano y esta mano tiene todos los dedos heridos, ¿verdad? Y los tiene vendados, ¿no? Pero se puede ver que es sangre, esa mancha que se ve. Bueno, esta imagen nos hace alusión y que no se nos debe olvidar que la identidad no se impone. Como yo les explicaba, niños que han sido sustraídos de sus ambientes familiares para impedirles conocer su origen, o padres y madres que no quieren reconocer sus responsabilidades parentales y le impiden conocer el origen de los niños, justamente lo que provoca en estas personas menores de edad es que se hagan sentir mutilados. Si la identidad se corta, se borra, la gente queda mutilada para conocer cualquier aspecto de su vida. Si ustedes me dicen, no, pero en el caso de los niños que se roban o los niños que son perdidos o los niños que se van al albergue y luego son adoptados, entran bajo los cuidados de una familia que los acoge y les da una verdadera familia, ellos no se encuentran en un estado de vulnerabilidad, les voy a contestar, no, porque la identidad no se puede imponer. Hay un reconocimiento universal de que la identidad no es a fuerza. La identidad es algo que es, ¿no? Y que cualquier persona tiene derecho de saber, independientemente de cómo sea que transcurra
su vida personal y jurídica y cuáles vayan, y si es que ya tiene un beneficio mayor con otro nombre y apellido, eso no implica que no tenga derecho de conocer su origen, porque esto le va a servir también para su vida propia, personal y lo que va a transmitir a sus ascendientes. Entonces, la identidad no se impone. Por eso hay muchos trabajos en los cuales forma parte el Estado mexicano para evitar que esta clase de actos sucedan y se vuelvan normalizados dentro de nuestra sociedad y cultura, ¿no? Porque la identidad, desde luego, que nos va a dar el conocimiento de la familia, nuestro sentido de pertenencia y además va a orillar que tengamos una convivencia con el sistema, el microsistema, el macrosistema, el exosistema, en que nos encontremos nosotros viviendo y tengamos que relacionarlos. Entonces, por eso se insiste mucho, siempre se debe procurar por la familia, así como cuando hablábamos de los principios familiares, y yo les decía, la unidad familiar es un principio importante y también la autonomía de las relaciones familiares, el Estado no tiene por qué vulnerarlas, pues eso tiene que ver con que se haya una relación idónea, armónica entre los miembros y se evite que los niños tengan que salir del sistema familiar para criarse en otros lugares. Esto solamente vamos a nosotros a permitirlo cuando esa situación familiar sea totalmente perjudicial al crecimiento y el desarrollo evolutivo de los niños. Solo cuando no haya un ambiente familiar de estabilidad y de bienestar, y que los intentos de la comunidad, de las organizaciones civiles, del sistema para el desarrollo integral de la familia, de los juzgados familiares, fracase y no pueda llevarse a un buen fin que haya una integración familiar, solo en este momento se va a recurrir a otras modalidades de cuidado de los niños, incluso a la colocación familiar de manera temporal en otros hogares o de manera definitiva a través de la adopción. ¿Sale? Bueno, porque es importante entonces conocer la identidad y cuál es nuestra afiliación y origen. Porque en primer lugar, y nos vamos a encontrar aquí un derecho muy importante que tiene que ver con la supervivencia y el desarrollo, que es el derecho a recibir alimentos y el derecho a que se nos garantice la vida. Entonces, hoy en día podemos hablar de la situación alimentaria que se produce antes del nacimiento o los alimentos del no nacido o de la mujer que se encuentra en gestación y también de los alimentos que tenemos que dar posterior al nacimiento de una persona. Y aquí tenemos dos juicios, muchachos, que les voy a explicar también. El de los alimentos de los no nacido, nosotros los vamos a reclamar si es que no hay esta cuestión de identidad, porque no existe el matrimonio y no podría haber una filiación legítima del producto de la gestación, entonces vamos a reclamarlos a través de un procedimiento que se llama medida de gastos de embarazo y parto, ¿sí? Medida cautelar de gastos de embarazo y parto, que lo vamos a tramitar ante los jueces de lo familiar como una medida fuera de juicio, digamos, un acto prejudicial, ajá, porque no hay un juicio, pero donde va a llegar una mujer diciendo que se encuentra en estado de gestación, va a decirnos quién es el presunto padre, y entonces lo que nosotros vamos a hacer es procurar que durante el tiempo del embarazo que reste, se pueda garantizar el acceso a la salud y a la alimentación de esa mujer, los gastos del parto, incluso es un reclamo que se puede hacer 6 meses después del parto y se hace un cálculo de vida mientras que se inician los procedimientos de investigación de la paternidad. Entonces, hasta hoy no he visto ninguna mujer que llegue y que mienta en este señalamiento de que su hijo es de tal o de cual padre. Y es muy difícil de que lo haya porque si llegara a demostrarse después de que nazca el producto de la concepción con la prueba de ADN que el demandado no es el papá, entonces esa mamá va a devolver lo que ha pagado a través de los daños y los perjuicios que tenga que cubrir al demandado. Hasta hoy día no he encontrado ningún caso donde el sujeto señalado no sea el papá. Todos lo son, ¿no? Bueno, y si ya nació esta persona y no tiene este reconocimiento de la identidad del padre, no le podemos reclamar el juicio de alimento. Entonces, ¿cómo podemos obtener nosotros este reconocimiento y que se haga la confección del acta del registro civil con nombre del papá y de la mamá correctamente? Pues a través de un juicio de investigación de
la paternidad. Y en este juicio, solo hasta que se tiene una prueba de que este sujeto demandado sí es el papá, se va a imponer el pago de alimentos como medida provisional y posteriormente en la sentencia que se dicte se va a poner el pago de alimentos como medida definitiva una vez que se haga la búsqueda de todos los elementos probatorios que den cuenta de las circunstancias de posibilidad, necesidad entre el acreedor y el deudor. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es importante conocer la identidad y contar con esta acta de nacimiento. Un acta de nacimiento que además tiene que ser gratuita, la primera, como nos lo señala el artículo 57 del Código Civil, que reza: el registro de nacimiento, la expedición de la constancia y la primera copia certificada van a ser gratuitos, siempre y cuando se haga dentro del plazo de registro, que son 180 días, ¿no? Esta situación de la identidad va a tener un efecto universal a donde quiera que tú vayas, si estás con un reconocimiento de padre y madre de tu situación filiatoria con la familia, se te va a reconocer lo que quiera que vayas, porque va a ser universal. Es una situación obligatoria, inmediata, que te va a proteger de la discriminación o de la exclusión, que además te va a dar este sentido de pertenencia multicultural y que, muy importante, una vez que se reconozca la afiliación entre una persona y otra, no es reversible. El artículo 364 del Código Civil señala que, no, perdón, el 364 no, es el, ay, ya se me fue, Dios santo. El 362, no andaba yo tan lejos. El 362 dice, el reconocimiento no es revocable por el que lo hizo, y si se ha hecho en testamento, si se llega a revocar el testamento, no tiene por revocado el reconocimiento de paternidad. Por eso, una vez que esto sucede, no es reversible la asignación de la identidad. ¿De acuerdo? Y bueno, como datos históricos y jurídicos de importancia, me gustaría contarles que en agosto del 2017 hubo una primera conferencia regional latinoamericana sobre el derecho a la identidad y el registro universal de nacimiento en 2007, pero para esto acuérdense que ya tenemos la Convención de los Derechos del Niño y esta surge en 1989. Entonces, ¿por qué es de tal importancia la identidad? Porque no se reduce solamente a tener el acta de nacimiento. Como ya les expliqué, tiene que ver con el efecto de la afiliación, con los derechos provenientes de quién es tu padre y madre, incluso con la herencia, los alimentos, la convivencia, el ejercicio de la patria potestad, etcétera, la educación, ¿no? El acceso a la cultura, etcétera. A la seguridad social, que es muy importante. La identidad nos da acceso a la seguridad social de la que gozan nuestros padres. No se reduce a la simple sumatoria de derechos, es una cuestión universal, interdependiente y progresiva, así como son los derechos humanos. La identidad, si favorece más a la persona, es mucho mejor. El ejercicio de este derecho necesita un sistema nacional efectivo, accesible y universal. En el caso de México, recuerden ustedes cuántos años tenemos ya de tener registro civil, desde que don Benito Juárez hace esta ley de reforma, separa el control que tenía la iglesia sobre las cuestiones de nacimiento, herencia, matrimonio, patrimonio, de función, ¿no? Instaura el registro civil. Desde entonces, ya tenemos en México el Sistema Nacional, que es un sistema efectivo, está perfectamente organizado. El registro civil es una institución reconocida por el Estado mexicano y que hoy en día es de carácter gratuito y universal. ¿Por qué universal? Porque ya les dije, aunque hubiesen personas migrantes sobre suelo mexicano que no pudieran acreditar su legal instancia, esto no les impide acceder a un acta de nacimiento para sus hijos. Entonces, el registro de nacimiento podemos concluir que es un instrumento primario y punto de partida para ejercer la personalidad jurídica ante el Estado y ante los particulares. Sobre ejemplos de casos horribles que han sucedido en torno al robo de identidad de los niños y que han sido además analizados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la corte que rige a México en el sistema de la Organización de Estados Americanos, ¿verdad? Tenemos el caso Hellman contra Paraguay. En este caso en específico, hubo una persecución política hace mucho tiempo en la cual se suscitaron muchas desapariciones forzadas y a las mujeres embarazadas
se les obligó a parir y posteriormente se robaban a los niños, a ellas las mataban y a los niños los llevaron a otros lugares y los adoptaron, ¿no? Este caso Hellman no era una persona paraguayo, él era de otra nacionalidad, pero se llevaron a su hijo a Paraguay y en Paraguay, fueron adoptados, pero se hizo, estas abuelas, de ahí pertenecen las abuelas del grupo de las abuelas de Mayo, cuando ya no pudieron localizar a sus hijos, pero sabían que había nacido un nieto, empezaron las investigaciones, trascendieron las fronteras de su país, supieron dónde estaban sus hijos, sus nietos, perdón, y reclamaron las cuestiones de la identidad y estas abuelas han logrado encontrar a muchos de sus descendientes en otros países y les han restituido lo que son y su origen. Por eso es muy importante. En el caso de las niñas Yambo y Bosico contra República Dominicana, estas niñas eran haitianas que habían pasado a República Dominicana y en este país les estaban negando el acceso al registro de su existencia y de quiénes eran por ser personas migrantes no en situación regular. Entonces, este asunto es importante para ver cómo es que tenemos nosotros que asegurarles a las niñas y niños un documento de existencia y que además pruebe su pertenencia familiar. El caso Tala Rifo y Niñas contra Chiles es un caso paradigmático donde fue contendiente la jueza Tala Rifo, y es una jueza de Chile que por tener una preferencia sexual diferente adoptada después de su divorcio fue privada de la custodia de sus hijas en su país de origen y ella tiene que litigar su asunto en la Corte Interamericana y cuando llega ahí le conceden el derecho de decir que independientemente de las preferencias y de las pertenencias de los padres, esto no debe ser oculto a los hijos. Debe de respetarse quiénes son porque los hijos también pertenecen a este sistema de elecciones de los adultos y en ellos mismos puede influir y esto conforma lo que son, ¿no? Y por aquí vienen más casos que son muy interesantes. El caso de las masacres de las 2 R's fue un caso donde un pueblo de Guatemala fue masacrado completamente y se robaban a los niños y los iban a dejar a otros lados o los vendían, cosas así, no les robaban la identidad. Y el caso Fornerón contra Argentina es un caso de un juicio de investigación de paternidad que tardó muchísimo tiempo en Argentina porque la madre de esta niña, el señor Fornerón, tuvo una hija con una novia, la novia le ocultó el embarazo, cuando decide tener al bebé es porque se lo entrega a otras personas para que lo críen como hija, se entera el señor Fornerón, inicia un litigio y pasó mucho tiempo en que él pudiera establecer la identidad que le asistía con la nacida ¿cómo decirles? Todas las situaciones negativas que concurrieron a este caso fueron perjudiciales más que para el papá, para la niña. Entonces ahí se puso de referencia la importancia que es que aseguremos, sin distinción alguna, a todas las personas conocer su origen filiatorio. Y este sistema de filiación nosotros vamos también a tener que dilucidar cuando nos encontremos con problemas de ruptura familiar a través del divorcio o cuando tengamos que definir quién tiene que ejercer la patria potestad de niñas, niñas y adolescentes, pues tenemos que consultar su cuestión filiatoria, ¿verdad? Para ver si son parientes colaterales, en qué grado, en línea ascendente o descendente, para que pueda ejercer la patria potestad en términos del artículo 439 del Código Civil. Los asuntos de custodia también están muy relacionados con la identidad, independientemente de que la ejerzan papá, mamá, abuelos paternos o abuelos maternos, porque en la custodia vamos a buscar nosotros estos elementos familiares que sean más protectores a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y a veces no se van a quedar con papá y mamá si ellos son perjudiciales. Entonces tenemos que buscar la red que yo les había platicado en la clase pasada, cómo se integraba, para que se haga este sistema de protección integral. Vamos a asegurar a través de la identidad el derecho a recibir alimentos, el derecho a heredar y a ser heredado, que era uno de los principios del derecho familiar, a que podamos investigar la paternidad o la maternidad o reconocer la paternidad o la maternidad, a ser sujetos de adopción en el caso de ser expósitos o en el caso de que las personas que ejerzan sobre nosotros patria potestad la pierdan, y sobre todo, que tengamos actas del Estado civil, de nacimiento, de matrimonio en su caso, y de defunción.
de reconocimiento también, porque cuando la identidad te logre admitir y se produzca un reconocimiento voluntario, entonces no vamos a llegar a juicio, pero sí se va a hacer una inscripción en registro civil a través de un acta de reconocimiento que va a formar parte integrante del acta de nacimiento de origen. ¿De acuerdo? Entonces ya para terminar esta explicación que les estoy dando súper rapidita, veamos los formatos de las actas de nacimiento. Este es un formato prevaleciente hace apenas algunos años, donde se ponía el nombre del registrado, el nombre propio con sus patronímicos, la fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento, quiénes son sus padres, la nacionalidad de sus padres y quiénes son sus abuelos y la nacionalidad de los abuelos, porque todo esto tiene que ver con el origen de una persona y además esto es lo que se estudia cuando nosotros estamos revisando los aspectos de filiación en casos de sucesiones, ¿no? Y aparte porque yo les comentaba, en materia sucesoria rige un principio de que el pariente más próximo excluye al más remoto en el artículo 1578. Entonces, este tipo de actas nos permitían perfectamente poder hacer el análisis filiatorio. Sin embargo, el registro civil, tomando en cuenta que también ya ha entrado a la época moderna y ahora ya expide las actas electrónicas, modificó su formato, ¿no? Y aunque ahora es muy fácil obtener un acta de nacimiento, la que vamos a obtener a través de manera electrónica es justo la que están viendo ustedes en pantalla. Y lamentablemente en este tipo de actas se quitaron cuáles son las raíces de nuestros abuelos paternos y maternos. Y esto complica un poco hacer el estudio de las líneas de parentesco y de los grados de parentesco por consanguinidad en línea ascendente o colateral. Es muy difícil. Entonces, cuando esto sucede, que nos presenten un tipo de acta expedida vía electrónica, generalmente tenemos que acudir a actas originarias o a que nos lleven copias certificadas del apéndice que integra estas actas de nacimiento para conocer cuál es la descendencia de alguien y poder hacer con precisión el establecimiento de sus derechos y de sus obligaciones. Y pues hasta aquí, muchachos, vamos a ver el día de hoy en este videíto, que ya ni sé si les compartí la pantalla o no, pero bueno, si no, ya se las pondré yo en la plataforma. Espero que vean el video, nos estaríamos viendo en la siguiente clase. Todas las dudas que les surjan a raíz de esta pequeña grabación que les dejo, tomen nota y la próxima semana nos estaríamos viendo y aclarando todas sus dudas. Como siempre, me da mucho gusto saludarlos, aunque sea a través de un video, y nos vemos en la próxima. Chao.